Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Carla Lila. Muchísimas gracias por estar allí y el tema de hoy me apasiona porque lo he estado trabajando ya por años y en cada momento va haciéndose más profundo el trabajo y realmente llega un punto en el que me apetece compartir todo lo que he ido recolectando a lo largo del tiempo sobre lo que es el diálogo interno negativo, el crítico interno, el juez interno, todas esas cosas que nos decimos constantemente, desde las cuales nos subestimamos, desde las cuales nos criticamos, nos enjuiciamos, sentimos que no somos merecedores del éxito, de la alegría, de la felicidad, de una buena relación, de la riqueza económica, de la riqueza afectiva, etc. Entonces, y eso es lo que después vemos reflejados en nuestro mundo. Entonces parece que es toda una vida en la cual hay obstáculos y se nos repiten cíclicamente cierto tipo de relaciones, cierto tipo de personas, cierto tipo de circunstancias, y no es por karma realmente. El karma nos lo creamos nosotros mismos por la percepción y el significado que le atribuimos a nuestras experiencias. Esa es mi creencia. Entonces vamos a empezar por partes. Yo les he traído una pizarra para que sea todo como muy claro. Esa es la intención. Y vamos a empezar por lo que yo recomendaría que abandonemos todos para justamente empezar a llegar a la otra parte, ¿sí? A lo que es el diálogo positivo, el amor propio, la estima, y a partir de allí podemos empezar a ver cómo nuestra realidad empieza a cambiar. No solo es que nuestra estima cambia, sino que todas las circunstancias que nos rodean, solo por el hecho de nosotros amarnos, respetarnos, honrarnos y creer en nosotros mismos, empieza a evolucionar en otros sentidos. Y también nosotros, nuestra mirada, el significado que le atribuimos a las cosas que nos van ocurriendo es diferente, totalmente diferente, 180 grados diferente. Entonces vamos a empezar por lo que no deberíamos en principio hacer con ese diálogo interno negativo que de repente vemos que se despertó, de repente llegamos a casa y nos damos cuenta de alguna manera que estamos constantemente pensando en otra persona. Es que es esta parte de acá, ¿no? Lo primero que no debemos hacer es compararnos, ¿eh? De repente estamos pensando en una persona en nuestro trabajo que no sé por qué cuestión nosotros nos hemos dicho a nosotros mismos que esta persona lo hace mejor que nosotros, que esta persona es más exitosa, que esta persona es más capaz, que esta persona le va mejor, que esta persona es más feliz. Entonces nosotros nos empezamos a comparar con la persona y desde allí ya nos empezamos a decir, bueno, es que yo no estudié lo mismo que esta persona, no tengo los mismos años de experiencia, se ve que seguramente en mi trabajo se dan cuenta que yo no soy tan buena o tan bueno en el trabajo. Pienso que de repente esta persona pues toda la vida la tiene solucionada y yo no, y me siento ya como que no soy merecedora de ese éxito, de esa felicidad y de esa tranquilidad que me da al estar bien conmigo mismo. Entonces, ¿qué pasa con las comparaciones? Las comparaciones son irreales en principio. Desde el punto cero de que nos empezamos a comparar es algo ilusorio. Porque ¿en qué momento yo me puedo comparar con alguien que nació en otro momento distinto al mío, que tuvo unos padres determinados, que tuvo una historia personal determinada, con unas creencias totalmente diferentes a las mías, con un recorrido emocional, mental, energético totalmente diferente al mío? ¿Cómo yo puedo compararme con alguien en ese sentido? La comparación es totalmente ilusoria. Entonces desde allí ya podemos incluso a nivel de nuestra lógica mental, si nos cuesta al principio verlo, decir, ¿para qué yo me voy a estar comparando con absolutamente nadie? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene si es irreal? Y sobre todo si yo lo hago desde un lugar negativo, desde un lugar crítico, desde un lugar en el que yo soy mi propio juez y constantemente me estoy subestimando y desvalorizando con respecto a esta otra persona con la que me estoy comparando. Otra cosa es que yo de repente admire a alguien y eso me motive a yo justamente accionar, activar, manifestar mi mejor potencial. Eso es muy distinto. Pero si yo me estoy comparando constantemente para que aparezca esa voz en la cual me dice, no eres tan bueno como esta persona, no te va tan bien como esta persona, te hace falta esto pero no lo tienes, y nos podemos quedar ahí
tiempo y tiempo, y esta persona, mientras nosotros pensemos así, va a seguir proyectándonos lo mismo. Y no es que la persona se las dé de nada, ni hay algo que tenga esa persona en especial que nos haga timbrar, sino es nuestra propia percepción, el significado que le hemos atribuido nosotros en algún momento a esta persona y a todo lo que rodea a esta persona energéticamente. Entonces, esto es lo que deberíamos empezar a evitar, las comparaciones, porque ya una vez que nos comparamos, caemos en esa ilusión y en una percepción irreal, y ahí ya nos enganchamos a compararnos justamente negativamente y a desvalorizarnos, ¿no? Entonces, ninguna persona ha tenido la misma historia y no hay una edad determinada para llegar a tener una casa o una familia o una pareja estable. Es decir, todo eso está en nuestra cabeza. Nosotros estamos aquí para vivir una experiencia única desde cada uno individualmente, pero sabiendo que somos un todo. Energéticamente todos somos lo mismo y todos somos perfectos tal cual somos ya. No tenemos que hacer nada, tener nada, poseer nada, ni decir nada extra, ni más adelante, ni llegar a un punto evolucionado en nuestra vida para decir que ahora ya yo me quiero. No, yo me tengo que querer ahora, porque yo siempre he sido lo que ya soy. Ya soy lo que ya soy. No puedo cambiar eso. Entonces, por lo tanto, yo soy suficiente, porque es mi estado natural, es mi verdadera naturaleza. Siempre he sido suficiente. No tengo que hacer nada que llegar a un objetivo, a un proyecto, a esa cosa que yo me imagino que cuando llegue ahí es que me voy a querer. No, es mentira eso. Cuando llegue ahí me voy a decir que entonces tengo que lograr otra cosa para creerme yo y para creer que soy suficiente. Yo necesito empezar a sentirme suficiente ahora, y para eso hay que hacer cambios y para eso hay que observarnos. Lo siguiente sería, que está muy relacionado con lo de las comparaciones, es los juicios, evitar enjuiciarnos. En la medida en que nos comparamos negativamente con otra persona, es decir, la ponemos por encima de nosotros y nosotros nos desvalorizamos, ya nos estamos enjuiciando negativo. Pero lo de los juicios se refiere a que constantemente en el diálogo negativo podemos estar diciendo yo no puedo, yo no soy capaz de, yo no me siento preparado, yo me siento culpable por esto, soy mala persona, no soy tan bueno y tan generoso como, ¿no? Y al final siempre viene la comparación detrás. Entonces estas dos están como muy unidas, ¿no? En la medida en que nos comparamos nos estamos enjuiciando, y en la medida que nos enjuiciamos usualmente está relacionado con alguna comparación en nuestra mente, de la cual si yo digo yo no soy capaz de, estoy pensando que algún otro sí es capaz de, ¿no? Entonces esas dos están como ligadas. Entonces en la medida que podamos abandonar esta comparación y estos juicios, vamos avanzando en positivo con respecto al diálogo que tenemos con nosotros mismos. Otro punto importante es cuidado con las máscaras. ¿Qué quiere decir esto? Las máscaras es aquella parte que nosotros mostramos a los otros pensando que esa es la parte que va a ser aceptada de nosotros, o eso es el temperamento, la personalidad que va a ser aceptada por el otro, y por lo tanto esa es la parte que yo muestro de mí, pero no necesariamente porque yo sea así. La máscara usualmente por eso se llama máscara, es una actuación, es decir, no soy yo mismo, no estoy siendo yo mismo. Si de repente con mi compañero de trabajo me comporto de una forma, con mi mejor amigo de la otra, con mi mamá de una manera, con mi jefe anterior de otra, es decir, y al final termino perdiéndome en todas esas máscaras en las cuales yo pienso que debo actuar de esa manera para ser aceptado. Entonces allí realmente estoy enjuiciándome antes que le dé la oportunidad al otro incluso de rechazarme o no. Yo me estoy ya enjuiciando y estoy teniendo un diálogo interno negativo conmigo para activar la máscara. Es decir, porque si yo soy como yo soy con todo el mundo, me siento segura de mí mismo, me amo, me respeto, me honro y por lo tanto muestro lo que soy. No estoy pensando en ser alguien diferente, en actuar como alguien que yo creo que va a ser aceptado por esta persona, y desde ahí yo ya me estoy desvalorizando, porque si yo necesito una máscara para ir al mundo exterior, quiere decir que yo no me siento suficiente para que el mundo exterior se comunique conmigo y se relacione conmigo como yo soy, tal cual soy. Entonces ahí yo no me estoy aceptando, no me estoy amando, no me estoy respetando.
no me estoy queriendo incondicionalmente, estoy pensando en que necesito ser otra cosa que yo no soy y actuarla para ser aceptado, ¿no? Entonces ahí realmente lo que hay es un diálogo interno. Entonces cuidado con lo de las máscaras, y nosotros, si somos honestos con nosotros mismos, nosotros sabemos cuando no estamos siendo nosotros mismos, cuando estamos representando un papel o estamos, digamos, dejando de hacer cosas o haciendo unas cosas diferentes a las que haríamos realmente o a las que sentimos de hacer para ser aceptados por esa persona o por ese entorno incluso, ¿no? Esto vamos a evitarlo también, vamos a librarnos de ello, ya veremos cómo. Otro punto importante es no engancharse. ¿Qué quiere decir esto? Mentalmente evitar engancharse con ese diálogo interno negativo, que es usualmente lo que ocurre. Porque cuando estamos nosotros, sobre todo cuando llevamos muchos años ya actuando de una manera, somos adictos a esa emoción negativa que nos genera ese diálogo interno. Cuando nosotros nos enganchamos mentalmente desde el diálogo interno negativo, estamos alimentando esa adicción emocional negativa de la culpa, del no soy suficiente, del no puedo, de esto es mucho para mí, de no voy a lograr el éxito, de yo no me merezco esto, y por ahí ya nos podemos quedar ya cada vez más hundidos. Entonces llega un momento en que nosotros, si eso seguimos alimentando a lo largo de los años, cada vez nos enganchamos más en ese círculo vicioso negativo en el cual nos ocurren todos esos obstáculos a los cuales ya les tememos, ¿sí? Tememos que esta persona no nos acepte, y eso va a ocurrir porque nosotros ya estamos viendo eso y creyendo eso, y ese es el poder que nosotros tenemos desde la creencia. Cuando nosotros creemos algo, sí o sí ese algo va a terminar manifestándose y materializándose en nuestra realidad, porque nosotros somos creadores de nuestra realidad, y esto no es una fantasía, ¿sí? Esto es parte incluso de la física cuántica y de todo lo que hace, gracias a Dios, varios años se ha probado incluso científicamente cómo funciona la energía, porque todos somos energía. Entonces lo que nosotros atraemos es desde nuestra vibración, y si nuestra vibración está en la crítica, en el miedo, en la culpa, en la vergüenza, en la duda, nosotros vamos a atraer eso mismo. No es que el universo nos lo traiga porque nosotros, pobrecitos, no merecemos más nada. Todos merecemos todo lo mejor desde que nacemos, desde antes de nacer más bien. Ya somos todo. Es decir, la creación es abundancia pura, es amor puro, ¿sí? No hay escasez de nada. Y no hay nada bueno ni malo, eso está dentro de la dimensión en la cual nosotros estamos viviendo ahora mismo. Entonces nosotros tenemos que trascender eso poco a poco, progresivamente. Ciertamente requiere un proceso, y por eso, bueno, estamos aquí. Así que no engancharse mentalmente es importante. Es decir, cuando nosotros veamos que ese diálogo interno ya empezó y nos podamos dar cuenta de eso, es decir, desengancharnos, decir, no, yo el opuesto positivo, o simplemente respirar profundo, me doy cuenta, tampoco me juzgo por estar diciéndome eso, porque ahí me engancho entonces con otra cosa extra. No, si yo veo que ya me estoy diciendo algo negativo, pues intento sosegarme, ir al corazón, y ya lo veremos en la otra parte cómo salir de esto, ¿no? Pero evitar engancharse. En lo que me doy cuenta, trato de cambiar el diálogo interno por uno positivo, ¿sí? Y ya lo ampliaremos en la otra columna, cómo hacerlo. Y el último punto es lo que el otro piensa de mí, ¿no? Entonces, esto es una situación muy común también. Es decir, yo me puedo enganchar en el diálogo negativo simplemente por yo pensar en lo que otro estaba pensando de mí cuando yo dije tal cosa, cuando yo hice tal cosa, o lo que piensa de mí en general. Entonces ya yo digo, seguramente piensa que yo no soy capaz, seguramente piensa que actué mal, seguramente piensa que estoy fuera del entorno, que no soy adecuado, etc. Y ahí por ahí ya nos enganchamos otra vez y nos desvalorizamos y no nos queremos, ¿no? Porque estamos pensando que el otro nos desvaloriza, y a lo mejor esto no tiene tampoco nada que ver con la realidad. Pero como nosotros, nuevamente, lo que decía antes, como nosotros lo creemos, y ese es el significado que le aportamos a una mirada o a una sensación por nuestras propias programaciones, pensamos que el otro no nos aceptó, que el otro no vio bien tal actitud, y somos nosotros los que nos estamos diciendo esto constantemente, ¿no?
Entonces, vamos a la parte positiva, que es la que más me gusta. Esto es importante sí tenerlo en cuenta, porque esto nos ayuda a ver que estamos en esta columna quizá constantemente y darnos cuenta ahora de repente al ver los puntos que sí, que constantemente nos hemos dado cuenta que tenemos esto, que nos enjuiciamos, que nos comparamos, que estamos pensando en lo que el otro piensa de nosotros, que usamos máscaras para ser aceptados, etc. ¿Qué es lo que debemos empezar a hacer ya, hoy mismo y de aquí en adelante? Primero, el punto básico, el que yo diría que es como el núcleo de todo lo demás, es la observación, la autoobservación de nuestros pensamientos, del proceso mental, de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de nuestros sentimientos, porque es allí donde yace el tesoro para salir del diálogo interno y empezar a querernos y empezar a sentir, no solo a pensar, a sentir que somos suficientes, porque es muy distinto cuando empezamos este proceso de la autoestima y de salir del diálogo interno negativo. Usualmente es un poco forzado y nos tenemos que ir de alguna manera, incluso podemos ayudarnos con afirmaciones, decir yo soy suficiente, yo soy maravilloso, yo soy completo, es mi estado natural ser como soy, yo soy, lo que queremos repetir que nos haga sentir empoderados nuevamente, o yo estoy empoderada o empoderado, ¿sí? Cualquier afirmación positiva. Yo diría que la base de todo, yo soy suficiente, o soy merecedor de la felicidad, ¿sí? De la felicidad infinita y de la abundancia infinita, ¿sí? En todos los sentidos, porque es ahí donde empieza todo. Entonces, para cambiar algo que está tan metido en nuestra psique, en el subconsciente, podemos empezar por la afirmación, pero al principio empieza como un proceso, como un poco de, bueno, lo voy a repetir, simplemente para cambiar el diálogo negativo, me repito lo opuesto positivo, por ejemplo, ¿no? Cuando me veo en un estado, por ejemplo, yo no soy capaz, decirme, es que yo soy maravillosa, yo puedo con esto y con lo que me venga, soy extraordinaria, tengo un montón de habilidades en este sentido y puedo empezar incluso, así como yo me quedo enganchada o enganchado en un diálogo negativo, después puedo ampliarme en el diálogo positivo, justamente, no tengo por qué decirme una sola afirmación y quedarme ahí, y además intentar que ese diálogo sea realmente que me cree un éxtasis, que me cree unas ganas de decírmelo, no es decir, bueno, yo soy suficiente, y lo digo con un ánimo que ni yo misma me lo creo, ¿no? Entonces, cuando nos digamos una afirmación positiva, es poner la emocionalidad, hasta que realmente eso se asiente y vaya liberándose la creencia anterior limitante, ¿no? Entonces, decirme cosas que me hagan sentir apasionada, maravillosa o maravilloso, extraordinario, magnífico. Es decir, decirnos esas palabras que nosotros necesitamos para ¡pum!, traernos hacia arriba, así ¡pum! Porque si no nos quedamos hundidos y somos nosotros los que nos estamos haciendo eso. Nosotros mismos, más nadie. Entonces, cuidado, recordemos que todo lo que nos pasa en el mundo exterior es reflejo de nuestro mundo interior, de nuestras creencias. No podemos ver nada en el mundo exterior y esto a veces cuesta aceptarlo, porque a veces tenemos circunstancias muy difíciles y pensamos, ¿cómo yo mismo he podido crear esta realidad para mí? Pero la hemos creado en algún momento, que ya ni siquiera nos acordamos y que muchas veces no ha sido consciente, porque justamente son creencias que vienen de muy atrás y que ya las tenemos tan asentadas que ni siquiera nos damos cuenta, o que nos cuesta aceptarlas, o que nos cuesta encontrar la raíz, pero están ahí. Entonces, en la medida en que yo quiero realmente trascender y liberarme de la creencia anterior, tengo que también abordar una afirmación con emoción, es decir, tengo que realmente sentir, cuando yo digo soy suficiente, ¿cómo me sentiría? Porque al principio tenemos que preguntarnos un poco, ¿cómo me sentiría yo si realmente me sintiera así, suficiente? Si realmente yo encarnara esa frase, no como algo que alguien me recomendó decir, sino pienso en alguien, por ejemplo, que yo vea y que piense que esa persona, qué sé yo, un maestro espiritual o alguien que realmente sienta yo que esté muy asentado, muy integrado psíquicamente, emocionalmente y expandido en conciencia. ¿Cómo pienso yo que se siente esta persona? Que yo vea que tiene una estima muy alta. Intentar ir a esa emoción. Entonces, porque decir una frase sin emoción, por más que yo la repita 100 veces, hay que ir a lo emocional, porque ahí está el campo electromagnético más amplio de nuestro cuerpo, está en el corazón.
y desde ahí es que nos tenemos que mover. Entonces cualquier cosa que nosotros hagamos para cambiar nuestras creencias tiene que pasar por aquí. Y para eso hace poco hice una meditación de lograr la coherencia entre nuestro corazón y nuestra mente. Se las voy a dejar el link aquí arriba y se las recomiendo hacer por un mínimo de 21 días. Es una meditación corta, son unos 25 minutos como mucho, porque al principio hice una pequeña introducción, pero es como 24 o 25 minutos. Eso los tenemos todos si queremos mejorar y queremos darnos ese tiempo a nosotros y querernos. Todos tenemos ese tiempo durante el día. Da igual si es en la mediodía, si es en la mañana antes de trabajar, si es en la noche. Si lo hacemos 2 veces al día, que es lo que yo suelo hacer esta meditación, sobre todo de un tiempo a esta parte, les aseguro que es un cambio radical, 180 grados. Da igual que yo estuviera ya trabajando en esto. Esta meditación no solo la mía, sino hacer una meditación, coherencia, corazón, mente, realmente nos lleva a ese lugar, porque nosotros, después lo explicaré o lo explicaré en otro video para que no sea muy largo, cuando nosotros tocamos el área del corazón, respiramos hacia allí y luego sentimos la emoción primordial que está en esa área de nosotros y que está con esa semilla de energía de la inteligencia infinita, nosotros accedemos a lo que realmente somos y desde ahí empezamos a deslastrarnos de toda esa carga que no tiene nada que ver con nuestra esencia, con nuestra verdadera naturaleza. Pero hasta que nosotros no llegamos acá, nosotros vivimos usualmente todos aquí y muchas veces estamos tan desconectados de lo que sentimos realmente y de escuchar la voz del corazón, que estamos siempre dudosos de lo que hay que hacer, miedosos, indecisos, nos sentimos culpables y todo en la vida es como una temeridad, ¿no? Pero cuando empezamos a vivir el corazón hay una confianza, hay una entrega y hay una sensación de que el universo nos sostiene y de que toda esta vida se nos ha dado para experimentarla, para nosotros crear nuestra realidad. Entonces ahí empezamos a sentir como todo va cambiando. Entonces el hecho de observar nuestro diálogo mental es lo más importante, porque si no estamos acostumbrados a hacerlo, nosotros a lo mejor nos damos cuenta que nos estamos hablando negativamente después de que tenemos 2 semanas con la misma cantaleta mental, diciéndonos que no servimos, que no podemos, que no somos suficientes por una situación que nos ha pasado en el trabajo, por una situación con una pareja, por lo que fuera, con un familiar, con lo que sea. Entonces, la idea es que no lleguemos a ese punto de que ya me duele la cabeza, que estoy con una ansiedad, que me está doliendo el pecho, que me siento mal físicamente, que me siento con una energía y una vibración bajísima y sé que algo está pasando y de repente me doy cuenta que es ese diálogo. Tratar de no llegar a ese punto. Mientras más practiquemos el observador, ¿sí? En nuestra vida, la autoobservación, ese es el recurso para que todo esto demás después venga como una cadena, ¿sí? Como si fuera una cascada que viene a partir de este núcleo. Pero nosotros tenemos que estar intentando observarnos constantemente, observar cuando reaccionamos ante el otro, observar qué nos estamos diciendo. Por ejemplo, nos estamos duchando, estamos cocinando, estamos trabajando, ¿qué nos estamos diciendo? En cualquier momento que nos acordemos, decir cuál es nuestro pensamiento en ese momento y tratar de ir a él, ¿no? Para eso la meditación, como les decía antes, es fundamental. Cualquier tipo de meditación, pero en este caso para ir a la estima y bajar de la cabeza al corazón y conectar ambas como un eje que va de energía y de vibración sincronizada entre ambos, la meditación coherencia corazón-mente es fundamental. Y por eso se las compartí hace unos días, ¿no?